El sol de mediodía caía como un plomo sobre las calles polvorientas de la periferia de Guadalajara, pero el calor ambiental no era nada comparado con el fuego de la rabia que consumía a Luis Alberto. Con un esfuerzo violento y los tendones del cuello marcados por la tensión, arrastró aquel colchón viejo y amarillento a través del umbral de la puerta, haciendo que las muelles oxidadas emitieran un quejido metálico que pareció desgarrar el alma de doña Carmen. Los vecinos, asomados tras las cortinas gastadas o detenidos en seco en la banqueta, observaban con una mezcla de morbo y espanto cómo el orgullo de un hijo pasaba por encima de la dignidad de una madre en un acto de crueldad pública. Doña Carmen, con sus manos pequeñas y nudosas por la costura de toda una vida, se aferraba desesperadamente a la tela raída, sus dedos hundiéndose en las manchas del tiempo mientras sus pies descalzos resbalaban en el cemento caliente. Sus súplicas eran apenas un hilo de voz quebrado por el llanto, un ruego que buscaba clemencia no por el objeto en sí, sino por lo que aquel bloque de espuma y resortes custodiaba celosamente en su interior oscuro. «Por lo que más quieras, Luis Alberto, no lo hagas, hijo mío», gritaba la anciana, mientras las lágrimas surcaban las arrugas de su rostro, trazando mapas de una desesperación que nadie en ese barrio popular lograba comprender todavía. Luis Alberto, cegado por una frustración económica que lo asfixiaba desde hacía meses, no veía reliquia ni un refugio, solo veía un pedazo de basura que simbolizaba el estancamiento y la miseria de una casa que se caía a pedazos sobre sus hombros. Con un último impulso cargado de desprecio, lanzó el colchón hacia la orilla de la calle, justo cuando el camión recolector de basura doblaba la esquina con su estruendo habitual de cadenas y compactadores hidráulicos. El sonido del motor diésel ahogaba los gritos de la mujer, creando una atmósfera de pesadilla donde el pasado estaba a punto de ser triturado por la indiferencia de un presente que no sabía perdonar la pobreza. Don Esteban, el recolector que había recorrido esas calles por décadas, detuvo el vehículo y observó la escena con una mueca de duda, sintiendo el peso de la injusticia vibrando en el aire denso de la tarde. Miró a doña Carmen, quien se había desplomado de rodillas sobre la tierra, y luego a Luis Alberto, que permanecía de pie, con los brazos cruzados y el pecho agitado, tratando de sostener una máscara de autoridad que se resquebrajaba por las esquinas. El colchón yacía ahí, humillado bajo la luz cruda, revelando sus costuras deshechas y su relleno de algodón sucio, como un secreto a voces que gritaba por ser escuchado antes de desaparecer para siempre. Sin mediar palabra, siguiendo la inercia de un trabajo que no admite sentimentalismos, los compañeros de don Esteban levantaron el bulto pesado y lo lanzaron a las fauces metálicas de la prensa trasera del camión, donde la basura se amontona sin distinguir entre desperdicios y tesoros. Doña Carmen soltó un grito desgarrador, un sonido que no parecía humano, mientras estiraba sus brazos hacia el vehículo que comenzaba a tragar lo único que le quedaba de su esposo y de su seguridad. Fue un instante eterno donde el metal crujió contra la tela y la madera, iniciando un proceso irreversible que marcaría el inicio de una tragedia familiar que nadie olvidaría pronto. Luis Alberto dio media vuelta, entrando a la casa con un portazo que retumbó en todo el vecindario, dejando a su madre rota en la acera, rodeada por la mirada de lástima de una comunidad que valoraba la propiedad por encima de los recuerdos. El camión se alejó lentamente, dejando tras de sí un rastro de olor a podrido y el eco de un motor que se llevaba, sin saberlo, la última esperanza de redención de una familia que ya no tenía nada más que perder. ¿Qué secretos pueden esconderse en las entrañas de lo que todos consideran basura y qué precio pagará un hijo por
despreciar el sacrificio silencioso de quien le dio la vida. Antes de continuar con esta impactante historia, te invito a que te suscribas al canal para no perderte el desenlace y nos cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Doña Carmen se quedó allí, estática, como una estatua de sal en medio de la calle que la vio envejecer mientras las costuras de sus manos se cerraban sobre telas ajenas. Su pequeña casa, una estructura de ladrillo desgastado heredada de su difunto esposo, se alzaba a sus espaldas como un testigo mudo de una gloria que se había marchitado hace décadas bajo el peso de las deudas. Las paredes, alguna vez blancas, ahora lucían un tono grisáceo, devoradas por la humedad y el olvido, reflejando perfectamente el estado emocional de una mujer que sentía que su propia existencia se desmoronaba junto con el yeso del techo. Para los vecinos de este barrio popular en Guadalajara, la vida de Carmen era un libro abierto de sacrificios que nadie se molestaba en leer, una letanía de madrugadas frente a la máquina de coser. Cada puntada que dio durante 30 años tuvo un solo destino: la educación de Luis Alberto, su orgullo, el hijo que debía sacarlos de la pobreza y devolverle la dignidad al apellido familiar. Sin embargo, el destino tiene formas crueles de cobrar los intereses, y la crisis económica golpeó la puerta de esa casa con una fuerza que ni las oraciones ni el trabajo duro pudieron detener por completo. Luis Alberto caminaba por los pasillos estrechos de la vivienda como un animal enjaulado, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él cada vez que miraba los recibos de luz y agua acumulados sobre la mesa. A sus 38 años, verse desempleado y dependiendo de la pensión miserable de su madre le provocaba una bilis amarga que se transformaba en resentimiento puro contra todo lo que lo rodeaba. Su frustración no nacía del odio, sino de un orgullo herido que le impedía reconocer su propio fracaso, proyectando su dolor en la figura de la mujer que solo sabía darle amor y silencio. La atmósfera en el hogar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de cocina, cargada de reproches mudos y una vergüenza social que Luis Alberto cargaba como una cruz de hierro ante sus amigos. Sentía que el apego de su madre por los objetos viejos, por ese mobiliario que crujía y ese colchón que olía a pasado, era un ancla que los hundía en el fango de la mediocridad. Para él, progresar significaba deshacerse de los escombros, sin entender que para Carmen esos escombros eran los únicos cimientos que sostenían su cordura después de enviudar prematuramente. Doña Carmen, a sus 67 años, se sentía cada vez más pequeña, una sombra que estorbaba en su propia cocina, una carga económica que su hijo le recordaba con cada suspiro de fastidio. Su vulnerabilidad no era física, pues aún conservaba la fuerza de las mujeres que han cargado el mundo, sino emocional, temiendo el momento en que Luis Alberto decidiera que ella también era prescindible. El colchón no era capricho, era su último reducto de control, el único lugar donde su cuerpo cansado encontraba un descanso que el mundo exterior le negaba con una crueldad constante. La casa guardaba ecos de una felicidad que Luis Alberto ya no recordaba, enterrada bajo capas de polvo y la urgencia de pagar deudas que parecían multiplicarse cada noche en la oscuridad del comedor. Él veía el deterioro de la pintura como una ofensa personal, una señal de su incapacidad para ser el proveedor que siempre soñó ser, y esa impotencia se traducía en gritos y portazos injustos. Carmen, en cambio, veía en esas mismas grietas las marcas del tiempo compartido, las cicatrices de una vida que, a pesar de las carencias, había tenido momentos de paz profunda. El barrio, con sus ruidos de radios a todo volumen y el grito de los vendedores ambulantes, servía de telón de fondo para esta tragedia íntima que se cocinaba a fuego lento entre madre,
e hijo. La falta de comunicación había levantado un muro infranqueable de malentendidos, donde cada palabra de Carmen era interpretada por Luis como un ataque a su hombría o una crítica a su situación laboral. Eran dos náufragos en una balsa que hacía agua, pero en lugar de remar juntos, se golpeaban con los remos mientras el horizonte desaparecía bajo una tormenta. En este rincón de Guadalajara, la pobreza no solo es la falta de dinero, sino la erosión lenta de los vínculos familiares que no resisten el roce constante de la necesidad extrema y el desprecio. Luis Alberto estaba convencido de que la única forma de salvarse era vendiendo la propiedad, borrando el rastro de su padre y comenzando de nuevo en otro lugar donde nadie conociera sus deudas. Esa idea obsesiva lo perseguía día y noche, convirtiéndose en el motor de sus acciones impulsivas y en la raíz de la violencia verbal que ejercía contra su madre. Por su parte, la señora Carmen resistía con la tenacidad de las raíces profundas, aferrada a la escritura de la casa y a los recuerdos que habitaban en cada rincón, por más humildes que estos fueran. Ella sabía algo que su hijo ignoraba, una verdad que guardaba bajo 7 llaves en su corazón y que le daba la fuerza necesaria para soportar los desplantes diarios de Luis. Su silencio era su escudo, pero también su condena, pues al no hablar permitía que el monstruo de la incomprensión creciera hasta devorar la paz de su hogar. La vecina Marisol, desde su ventana, observaba con el corazón apretado cómo la relación entre madre e hijo se degradaba hasta el punto de no retorno que acababan de presenciar en la calle. Conocía a Carmen desde que ambas eran jóvenes y sabía que la costurera nunca hacía nada sin una razón poderosa, lo que aumentaba su desconfianza hacia las acciones erráticas de Luis Alberto. Marisol era el puente entre la realidad y la intuición, la única que percibía que detrás del colchón viejo había una historia mucho más profunda que la simple basura. Así, el escenario estaba listo para el desastre: un hijo desesperado por el éxito material, una madre aferrada a un secreto sagrado y un entorno social que juzgaba sin piedad las apariencias del fracaso. La tensión había llegado a su punto máximo y el descarte del colchón fue solo el primer dominó en caer en una cadena de eventos que cambiaría sus vidas para siempre. En este ambiente de necesidad y orgullo, la tragedia era inevitable y el dolor apenas comenzaba a extender sus las sobre la pequeña casa de la periferia. Para entender la desesperación en los ojos de doña Carmen, hay que retroceder 3 décadas, cuando el estruendo de una máquina de coser era el único ritmo que marcaba el pulso de esa casa. Su esposo, un hombre de pocas palabras y manos callosas, tomó la decisión de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, impulsado por la promesa de un futuro mejor para su único hijo. Fue una despedida amarga en la vieja estación de autobuses de Guadalajara, marcada por un abrazo eterno y la promesa de que cada gota de sudor vertida en campos ajenos regresaría convertida en ladrillos y educación. Durante años, Carmen recibió sobres amarillentos que cruzaban el desierto cargados de dólares doblados con cuidado y cartas que hablaban de nostalgia y esperanza bajo el sol de California. Ella, con una disciplina casi religiosa, separaba lo necesario para la comida y el colegio de Luis Alberto, guardando el resto en un escondite que nadie pudiera imaginar jamás. No confiaba en los bancos, instituciones lejanas que no entendían el valor del sacrificio obrero, y prefirió confiar sus tesoros a la estructura misma de su descanso diario, el colchón matrimonial. Luis Alberto creció viendo a su madre inclinada sobre telas oscuras, ignorando que cada centavo que el padre enviaba estaba siendo preservado como un seguro de vida contra la incertidumbre del destino. Él solo veía la carencia, el uniforme remendado y las vacaciones que nunca llegaban.
acumulando un resentimiento infantil que con los años se transformaría en una ambición desmedida y mal encaminada. Nunca supo de las noches en que Carmen, con aguja e hilo reforzado, descosía las capas del colchón para deslizar billetes y documentos importantes, protegiéndolos de la humedad y del tiempo. Cuando el padre regresó finalmente, lo hizo en una caja de madera, víctima de un accidente laboral que la empresa estadounidense se negó a indemnizar, dejando a la familia en un desamparo legal absoluto. Doña Carmen no tuvo tiempo para el luto prolongado. Tuvo que redoblar sus turnos en la costura para que Luis Alberto pudiera terminar sus estudios, ocultando su dolor tras las gafas de aumento. El colchón se convirtió entonces en su santuario, el único lugar donde aún sentía el aroma de su esposo y donde guardaba las pruebas de su existencia compartida. Las cartas del padre, aquellas que Luis Alberto nunca leyó, contenían consejos de hombre a hombre y la última voluntad de un padre que sabía que la vida podía ser corta y traicionera. Carmen las guardó junto a la escritura original de la casa, temiendo que la inmadurez de su hijo lo llevara a malgastar el patrimonio familiar en un momento de arrebato. Ella veía cómo el carácter de Luis se agriaba con cada fracaso laboral, convirtiéndose en un extraño que caminaba por la casa con el ceño fruncido y el corazón lleno de reproches. La relación entre ellos se fue erosionando como la piedra bajo el goteo constante de una llave mal cerrada, perdiendo la ternura de la infancia por la amargura de la adultez frustrada. Luis Alberto comenzó a ver a su madre no como su protectora, sino como el recordatorio viviente de todo lo que no había logrado alcanzar en la vida profesional. Para él, el colchón viejo era el símbolo de esa pobreza que quería borrar de su biografía, un objeto que le recordaba constantemente el olor a enfermedad y a vejez que detestaba. Doña Carmen, por su parte, callaba por un amor mal entendido, creyendo que proteger a su hijo del conocimiento del dinero guardado le daría la motivación necesaria para valerse por sí mismo. No se daba cuenta de que su silencio alimentaba el monstruo del desprecio en Luis, quien interpretaba su austeridad como tacañería o como una obsesión senil por objetos que ya no servían para nada. Ese malentendido histórico fue la semilla de la violencia simbólica que culminó en el descarte del mueble, una acción que para ella fue un desgarro vital. Hubo momentos en el pasado donde estuvieron a punto de perder la casa por deudas de impuestos, pero Carmen siempre lograba aparecer con el dinero exacto, sin explicar nunca de dónde provenía. Luis Alberto, sumido en su propio ego, prefería creer que eran milagros o préstamos de la vecina Marisol, negándose a ver el ingenio y la previsión de su madre. Esa ceguera voluntaria lo llevó a subestimar la inteligencia de la anciana, tratándola como a alguien que ya no tenía capacidad de decisión sobre su propio entorno. Marisol, la vecina, fue la única testigo de aquellas noches en que Carmen le pedía ayuda para mover el pesado mueble y asegurar las costuras que se iban debilitando con el paso de los años. Ella conocía el valor emocional de ese objeto, aunque no imaginaba la magnitud de la fortuna material que también albergaba en sus entrañas de lana y muelles. La complicidad entre las dos mujeres era un pacto de silencio que Luis Alberto nunca pudo romper, aumentando su paranoia de sentirse excluido de su propia historia familiar. El pasado de Carmen es una crónica de renuncias. Renunció a comprarse zapatos nuevos por años para que Luis tuviera libros. Renunció a la comodidad por la seguridad de un techo propio para su hijo. Todo ese amor acumulado estaba físicamente presente en ese colchón, una bitácora de ahorros hechos de centavo en centavo, de billetes de baja denominación que representaban horas de sueño perdidas. Era un tesoro construido con la paciencia de una araña, destinado a ser el último regalo de una madre para el negocio que sacaría a su hijo del abismo. Pero la tragedia del pasado es que no siempre el beneficiario es digno del sacrificio, y Luis Alberto, en su afán de modernidad y estatus, despreció la herencia antes de conocerla. La historia de esta familia se escribió sobre una cama que ahora viajaba hacia
un basurero municipal, llevándose consigo décadas de sudor, cartas de amor y el capital de una vida entera. El pasado acababa de ser arrojado a la basura por las manos de quien más debía protegerlo, dejando un vacío que ninguna explicación podría llenar fácilmente en las horas siguientes. Tras el paso del camión, el silencio que quedó en la calle era más pesado que el estruendo del motor, una calma tensa que presagiaba una tormenta emocional sin precedentes. Luis Alberto regresó a la sala con el pecho inflado, tratando de convencerse a sí mismo de que había tomado la decisión correcta para higienizar su vida y la de su madre. No miró hacia atrás, ignorando la figura encorvada de doña Carmen que seguía en el suelo, porque reconocer su dolor habría sido admitir que su propia arrogancia tenía consecuencias reales. La injusticia no radicaba solo en el acto de tirar un mueble, sino en la anulación sistemática de la voluntad de una mujer que había levantado esas paredes con sus propias manos. Luis Alberto comenzó a caminar de un lado a otro, justificando su acción con voz fuerte, diciendo que el cuarto ahora tendría espacio para algo moderno y digno de una casa decente. Para él, la dignidad se compraba en las tiendas departamentales a meses sin intereses, mientras que para su madre, la dignidad estaba tejida en la resistencia de lo antiguo. Doña Carmen logró levantarse con una lentitud dolorosa, apoyándose en la pared de la entrada, que todavía conservaba las marcas de los raspones del colchón al ser arrastrado violentamente. Sus ojos, antes nublados por las lágrimas, ahora mostraban una chispa de terror absoluto que Luis interpretó erróneamente como un berrinche de anciana caprichosa. «Ya basta, mamá. Esa basura era un nido de chinches y recuerdos que no nos dejan comer», gritó él, tratando de acallar la punzada de culpa que sentía. ¿Cómo puede un hijo llegar a ver a su madre como un obstáculo para su propio progreso, sin entender que ese progreso es solo una ilusión basada en el vacío? Luis Alberto se sentía el salvador de la familia, el hombre que finalmente tomaba las riendas, cuando en realidad solo estaba soltando el ancla en medio de la tempestad. Cada palabra de desprecio que lanzaba sobre la obsesión de Carmen por lo viejo era un clavo más en la cruz de su propio arrepentimiento futuro. Marisol entró a la casa sin pedir permiso, con el rostro encendido de indignación, apartando a Luis de un empujón para abrazar a su amiga que temblaba como una hoja seca. La vecina lanzó una mirada de fuego al hombre, quien solo atinó a encogerse de hombros y burlarse de la exageración de las mujeres de esa generación. «No tienes idea de lo que acabas de hacer, Luis Alberto. Eres un ignorante que no conoce el valor de nada», sentenció Marisol con una voz gélida. El conflicto escalaba no por el dinero, que aún era un secreto, sino por la falta de respeto básica que Luis mostraba hacia la jerarquía emocional de su hogar. Él insistía en que la casa necesitaba aire nuevo para que su suerte cambiara, culpando a los objetos de su madre por su incapacidad para conseguir un empleo estable en Guadalajara. Era más fácil culpar a un colchón viejo que aceptar que su falta de humildad lo había alejado de todas las oportunidades laborales anteriores. Doña Carmen finalmente habló, pero su voz no era de ira, sino de una desolación tan profunda que incluso las moscas parecieron detener su vuelo en la cocina. «Hijo, ¿por qué no me preguntaste? Ese colchón no era solo para dormir, era mi vida entera la que acabas de entregar a los perros del basurero», susurró ella. Luis soltó una carcajada amarga, una reacción defensiva ante la creciente incomodidad que le provocaba ver a su madre tan desahuciada por un simple objeto de espuma. «Tu vida no puede ser un pedazo de trapo viejo, mamá. Entiende que lo hice por tu salud», respondió él, utilizando la falsa preocupación como un escudo para su tiranía doméstica. Pero el tono de su voz revelaba una inseguridad latente, la duda de quien sabe que ha cruzado una línea de la que no se regresa con una simple disculpa. La tensión en la habitación era casi física, un muro de incomprensión que separaba dos mundos que ya no hablaban el mismo idioma. Luis Alberto se sentó a la mesa y exigió de comer.
como si nada hubiera pasado, como si el vacío en el cuarto de su madre no fuera un agujero negro devorándolo todo. Su actitud autoritaria era el reflejo de un hombre que se siente pequeño ante el mundo y trata de ser gigante ante los que no pueden defenderse. Carmen, sin embargo, no se movió hacia la estufa. Se quedó mirando el espacio vacío donde antes descansaban sus secretos y su paz. ¿Hasta qué punto el orgullo de un hombre puede cegarlo ante el sacrificio de quienes lo aman, llevándolo a destruir su propio sustento por un arranque de ira? Esta pregunta flotaba en el aire mientras Marisol ayudaba a Carmen a sentarse en una silla de madera, ambas ignorando la presencia de un Luis que empezaba a sentirse incómodo. La injusticia se manifestaba en cada gesto de suficiencia del hijo, quien revisaba su teléfono buscando una validación externa que nunca llegaría a su vida. El antagonismo de Luis Alberto no era el de un villano de película, sino el de un antagonista cotidiano, el que hiere con la indiferencia y mata con la falta de empatía. Él creía que el colchón era el culpable de que la casa oliera a viejo, cuando el verdadero olor que impregnaba el lugar era el de su propia amargura y falta de carácter. Su reacción ante el dolor de su madre era la de un juez implacable que condena lo que no se atreve a comprender. Carmen cerró los ojos y recordó el tacto de los billetes bajo la tela, el sonido del papel moneda crujiendo bajo su peso cada noche, dándole una seguridad que Luis nunca supo proveer. Cada vez que él llegaba a casa quejándose de la falta de dinero, ella apretaba los dientes, sabiendo que el momento de ayudarlo estaba cerca, esperando solo una señal de madurez. Pero esa señal nunca llegó. En su lugar, llegó la violencia del descarte y la humillación pública de ver su tesoro convertido en desperdicio. La frustración de Luis Alberto se alimentaba de la mirada de los vecinos que aún murmuraban en la banqueta, juzgando su hombría por cómo trataba a la mujer que lo crió. Para limpiar su imagen ante sí mismo, comenzó a decir en voz alta que compraría el mejor colchón de la ciudad con su primer sueldo, una promesa vacía de alguien que no tenía trabajo. Carmen lo escuchaba con una lástima infinita, sabiendo que el dinero para ese colchón y para mucho más ahora estaba en el compactador. Marisol decidió que era momento de que Luis enfrentara la realidad de sus actos, pero Carmen la detuvo con un gesto de la mano, queriendo procesar su dolor en la intimidad de su alma. La injusticia de ser tratada como una incapaz dentro de su propia casa era una herida que sangraba en silencio, llenando el ambiente de una tristeza contagiosa. Luis, sintiendo el vacío de su victoria, decidió salir de nuevo a la calle, huyendo del juicio mudo que las dos mujeres le imponían. El comportamiento de Luis Alberto es el de muchos que confunden la modernidad con el olvido, creyendo que el futuro se construye borrando las huellas del pasado con una escoba de desprecio. No se daba cuenta de que al tirar el colchón había tirado la última red de seguridad que impedía que su familia cayera en la indigencia total durante la próxima crisis. Su arrogancia era un castillo de naipes construido sobre un suelo de arena movediza que empezaba a tragárselo sin que él se diera cuenta. En la periferia de Guadalajara, donde las historias se entrelazan con la supervivencia diaria, el acto de Luis fue visto como una traición a los valores fundamentales de la comunidad. Los vecinos sabían que Carmen era una mujer de trabajo y que si guardaba algo era por una razón sagrada que un hijo debería respetar por puro instinto de gratitud. El aislamiento de Luis comenzó en ese mismo instante, cuando la gente del barrio empezó a cruzar la calle para no tener que saludar al hijo malagradecido. La escalada de tensión no solo afectaba a la familia, sino que alteraba el orden natural de un hogar que, a pesar de la pobreza, siempre había mantenido una fachada de respeto mutuo. Ahora, con el cuarto vacío y el corazón roto, doña Carmen se enfrentaba a la realidad de que su hijo era un extraño capaz de despojarla de lo más mínimo sin parpadear. La sensación de ser un peso muerto para su propia sangre la invadió, apagando la luz de esperanza que siempre había mantenido en su mirada. Luis Alberto, caminando por las calles aledañas,
Pateaba las piedras con la misma fuerza con la que había arrastrado el colchón, intentando sacar de su sistema el sentimiento de que algo andaba muy mal. Su mente trataba de convencerlo de que Carmen simplemente estaba envejeciendo y que su apego a las cosas materiales era una señal de demencia senil temprana. Pero en el fondo de su conciencia, una voz pequeña le recordaba que su madre nunca había sido una mujer de apegos inútiles o de comportamientos irracionales. La injusticia se profundiza cuando el victimario se siente la víctima, y Luis Alberto se sentía la víctima de una madre que no lo dejaba crecer según sus propios términos egoístas. Creía que al quitarle el colchón le estaba quitando un velo de los ojos, sin sospechar que el único ciego en esa historia era él, caminando directo hacia el abismo. La casa, privada del mueble que guardaba su historia, se sentía más fría, más desolada, como si el alma de la propiedad se hubiera ido en el camión. Marisol le preparó un té a su amiga y se sentaron en el patio, lejos de la sombra de Luis que acechaba en la entrada, planeando cómo recuperar aunque fuera una parte de la paz perdida. Carmen acariciaba sus manos callosas, pensando en el papel de la escritura que ahora estaría cubierto de restos de comida y desechos orgánicos en algún vertedero municipal. La magnitud de la pérdida era tan grande que su mente apenas lograba procesar la idea de que su herencia se había convertido oficialmente en basura. El bloque de conflicto termina con Luis regresando a casa, viendo a las dos mujeres en silencio y sintiendo una oleada de rabia ante lo que él consideraba una conspiración de lástima contra su autoridad. Nada de lo que hiciera Carmen parecía satisfacer su hambre de control, y cada lágrima de ella era para él un insulto a su supuesta capacidad de proveer un hogar mejor. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, y la verdadera naturaleza del tesoro perdido estaba a punto de ser revelada, cambiando la dinámica del poder para siempre. La atmósfera de la casa de doña Carmen se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada objeto restante parecía mirar a Luis Alberto con el mismo reproche que los ojos de su madre. La falta de comunicación, ese veneno que mata a las familias lentamente, había ganado la partida, dejando a los protagonistas en un callejón sin salida emocional. El destino estaba sellado por un acto impulsivo, y lo que vendría a continuación pondría a prueba la fibra moral de un hijo que creía saberlo todo sobre la vida. El ambiente en la sala era asfixiante cuando Marisol, incapaz de contenerse más, se puso de pie y enfrentó a Luis Alberto con una verdad que le heló la sangre. Doña Carmen sollozaba en la esquina, con la mirada perdida en el vacío donde antes estaba su cama, mientras la vecina revelaba que ese mismo día habían quedado de verse con un comprador para el pequeño local de la esquina. Marisol explicó que Carmen había planeado usar sus ahorros secretos para pagar el traspaso y que Luis pudiera finalmente abrir la refaccionaria que tanto había soñado desde que perdió su último empleo. Luis Alberto se quedó paralizado, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se volvía líquido mientras procesaba la magnitud de sus acciones impulsivas de esa tarde. ¿De qué ahorros hablas, Marisol? Mi madre no tiene ni para los medicamentos si no fuera por lo poco que yo consigo, balbuceó él, tratando de sostener su mentira de superioridad. Pero la vecina, con un desprecio evidente, le gritó que el dinero no caía del cielo, sino de los dólares que su padre envió por años y que Carmen costuró dentro del colchón. La primera escalada de tensión golpeó a Luis como un mazo. La revelación de que acababa de tirar a la basura el capital de su futuro y el esfuerzo de la vida de sus padres. Desesperado, salió corriendo de la casa hacia la esquina donde el camión de basura solía dar la vuelta, pero la calle estaba desierta y solo el olor a diésel flotaba en el aire. El camión ya había avanzado varias cuadras y con cada segundo que pasaba, la prensa hidráulica trituraba más y más los secretos que Carmen había guardado con tanto celo. Corrió como un loco por las calles empedradas de la periferia, con el corazón martilleando contra sus costillas y el sudor frío empapando su camisa, gritando el nombre de Don Esteban a los cuatro vientos.
Los vecinos lo veían pasar y se preguntaban qué bicho le había picado a aquel hombre que, minutos antes, se pavoneaba de haber limpiado su casa de trastos inútiles. La ironía de la situación era una espina clavada en su costado. Buscaba con desesperación lo que él mismo había desechado con tanta soberbia y falta de respeto. Al llegar a la avenida principal, vio a lo lejos las luces traseras del camión, pero se detuvo en seco al ver cómo el mecanismo de compactación se activaba con un ruido sordo y mecánico. Un crujido desgarrador de madera y resortes llegó hasta sus oídos, confirmando que el colchón estaba siendo aplastado contra toneladas de desperdicios orgánicos y vidrios rotos. Luis cayó de rodillas en medio del asfalto, sintiendo que ese ruido era el sonido de su propia vida rompiéndose en mil pedazos por culpa de su arrogancia ciega. ¿Alguna vez has sentido que un solo segundo de ira puede borrar décadas de amor y sacrificio, dejándote con las manos vacías ante la mirada de todos? Luis Alberto regresó a la casa arrastrando los pies, pero antes de entrar, escuchó a Marisol decirle a su madre que no solo era el dinero, sino la escritura original de la propiedad. Carmen le confesó a su amiga, entre hipos de dolor, que el documento legal estaba protegido en un sobre de plástico entre las capas de lana para evitar que Luis lo perdiera en alguna de sus malas rachas. La segunda escalada dramática ocurrió cuando Luis entró y escuchó la descripción detallada de lo que había dentro: $3,000 en billetes antiguos, las cartas de su padre y el título de propiedad. Carmen, con una voz que parecía venir de ultratumba, le dijo que ella solo quería verlo triunfar y que guardaba ese dinero para el momento en que él demostrara ser un hombre responsable. Tiraste nuestro techo y tu futuro a la calle, Luis, porque te dio vergüenza un poco de polvo y un mueble viejo, sentenció la madre. Luis Alberto intentó acercarse para pedir perdón, pero Marisol se interpuso como una muralla de indignación, recordándole que no tenía derecho a tocar a la mujer que acababa de humillar públicamente. El hombre comenzó a tirar los cajones de la cocina, buscando las llaves de su viejo auto, con la idea suicida de ir al depósito municipal a rescatar lo que pudiera entre la inmundicia. La desesperación lo había transformado. El hijo autoritario ahora era un náufrago, buscando un clavo ardiendo en un mar de basura y remordimiento. Es doloroso ver cómo la soberbia destruye lo más sagrado. ¿Tú qué harías si descubrieras que cometiste un error irreversible contra la persona que más te ama? Cuéntanos. Si alguna vez has juzgado a alguien sin conocer la verdad detrás de sus acciones. La tercera escalada llegó con un golpe en la puerta. Era don Esteban, el recolector, que traía en sus manos un pequeño zapato de bebé que se había salido del colchón durante la carga. El hombre miró a Luis con una tristeza profunda y le informó que el contenido del camión ya había sido descargado en la zona de transferencia masiva del vertedero. Vi que algo pesado cayó antes de la prensa, pero no pude detenerme. Si quieres recuperarlo, tienes que ir ahora mismo antes de que las excavadoras pasen por encima, advirtió Esteban. Luis Alberto sintió una chispa de esperanza mezclada con un terror indescriptible, pues sabía que encontrar algo en el vertedero de Guadalajara era como buscar un grano de arena en el desierto. Don Esteban se ofreció a llevarlo en su camioneta personal, movido por la lástima hacia doña Carmen, a quien respetaba desde hacía años por su dignidad impecable. Carmen, a pesar de su debilidad, exigió ir con ellos, pues no confiaba en que su hijo tuviera la delicadeza necesaria para tratar los restos de su historia familiar. El viaje hacia el vertedero municipal fue un trayecto de silencio sepulcral, interrumpido solo por los sollozos intermitentes de la anciana, que miraba por la ventana las luces de la ciudad que empezaba a encenderse. Luis no se atrevía a mirarla a los ojos, sintiendo que cada arruga en el
rostro de su madre era una acusación formal contra su falta de juicio y su egoísmo. La tensión crecía con cada kilómetro, imaginando el colchón destrozado, mezclado con la podredumbre de millones de personas, perdiéndose para siempre en el olvido. Al llegar al depósito, el olor fétido y la visión de las montañas de desechos bajo la luz de las torres de vigilancia crearon un escenario dantesco que reflejaba el estado interno de Luis Alberto. Miles de aves carroñeras sobrevolaban el lugar y el sonido de la maquinaria pesada moviendo toneladas de tierra y basura creaba un estruendo ensordecedor que aumentaba la ansiedad del protagonista. Era una carrera contra el tiempo y contra la propia naturaleza de la destrucción que él mismo había iniciado horas antes en su banqueta. Luis bajó del vehículo y se lanzó hacia la montaña de basura donde don Esteban le indicó que el camión de su ruta acababa de descargar, sin importarle manchar su ropa o su piel. Enterró sus manos en la inmundicia, removiendo bolsas de plástico rotas, restos de comida y escombros, buscando desesperadamente el color amarillento de la tela del colchón que tanto despreció. El contraste era brutal. El hombre que quería ser moderno ahora estaba enterrado hasta las rodillas en la podredumbre más absoluta por un error de juicio. Marisol sostenía a doña Carmen a unos metros de distancia, proporcionándole un poco de agua mientras observaban al hombre luchar contra la montaña de desperdicios en una escena de humillación total. Cada vez que Luis encontraba un pedazo de espuma, gritaba con esperanza, solo para darse cuenta de que era el resto de otro mueble olvidado por algún otro ciudadano indiferente. La escalada dramática llegaba a su punto álgido cuando una excavadora comenzó a avanzar lentamente hacia la zona donde ellos se encontraban, amenazando con sepultar todo bajo metros de tierra. Luis Alberto gritaba a los operarios para que se detuvieran, agitando los brazos con una desesperación que bordeaba la locura, mientras sus lágrimas limpiaban surcos de suciedad en sus mejillas. El operario de la máquina no lo escuchaba por el ruido del motor, y por un momento pareció que la tragedia terminaría con Luis siendo aplastado junto a la herencia de su madre. Fue don Esteban quien logró subir a la cabina y convencer al trabajador de que les diera 10 minutos más antes de sellar esa sección del vertedero. Esos 10 minutos fueron los más largos en la vida de Luis Alberto, quien sentía que cada segundo que pasaba era un año de vida que le robaba a su madre por su imprudencia. Encontró un trozo de la tela bordada que él mismo había ayudado a cargar y comenzó a tirar de ella con una fuerza sobrehumana, descubriendo que el colchón estaba enterrado bajo una pila de llantas viejas. Sus manos sangraban por los resortes rotos que sobresalían como colmillos metálicos, pero no se detuvo, impulsado por una mezcla de culpa y necesidad de redención. Doña Carmen se acercó tambaleante, guiada por su instinto maternal, y señaló un bulto que parecía estar envuelto en un saco de plástico negro, incrustado profundamente en el centro del mueble desgarrado. Luis Alberto cavó con las uñas, sintiendo el peso de la injusticia que había cometido y rezando a un Dios al que no le hablaba desde niño para que el tesoro estuviera ahí. La tensión era insoportable. El ruido de la excavadora impaciente a sus espaldas recordaba que la oportunidad de enmendar el daño se agotaba rápidamente. Finalmente logró extraer un paquete pesado y sucio, pero antes de poder abrirlo, el suelo bajo sus pies cedió, haciéndolo caer en un hoyo lleno de lodo y desperdicios líquidos. El paquete voló por los aires y aterrizó cerca de los pies de un grupo de pepenadores que observaban la escena con curiosidad y hambre, creando un nuevo foco de tensión inmediata. Luis intentó levantarse, pero su pie estaba atrapado entre los resortes del colchón viejo, el mismo objeto que ahora parecía retenerlo como un castigo kármico. Marisol gritó pidiéndole
pidiendo ayuda, mientras los hombres del vertedero se acercaban al paquete, pensando que habían encontrado algo de valor comercial en medio del caos de la noche. Luis Alberto, con la voz quebrada por el llanto y el esfuerzo, les suplicó que no lo tocaran, que era lo único que le quedaba a su madre para no morir de hambre. La confrontación entre la necesidad extrema de los extraños y la desesperación del hijo creó un momento de tensión pura bajo las luces amarillentas del depósito. Don Esteban intervino, usando su autoridad como empleado veterano del servicio de limpieza, y logró recuperar el paquete antes de que fuera abierto o robado por los presentes en el vertedero. Se lo entregó a doña Carmen, quien lo estrechó contra su pecho como si fuera un hijo recién nacido, ignorando el olor y la suciedad que emanaba de las capas de plástico. Luis Alberto, finalmente libre del agarre de los resortes, se arrastró hacia su madre, pidiendo perdón en silencio con la cabeza baja y el alma rota. Pero la tragedia no se resuelve solo con encontrar el paquete. Al abrirlo con manos temblorosas, bajo la luz de la camioneta, descubrieron que la humedad y la presión de la compactadora habían causado estragos. El sobre de la escritura estaba allí, pero las cartas del padre parecían estar empapadas de un líquido oscuro que amenazaba con borrar la tinta de los últimos mensajes que él dejó. Luis sintió que el corazón se le salía del pecho al ver que por su culpa las palabras de amor de su padre estaban a punto de desaparecer para siempre. La escena terminó con ellos cuatro rodeando el paquete en el vertedero, en una imagen que mezclaba la esperanza con la ruina absoluta, mientras la excavadora reanudaba su trabajo a pocos metros. Habían recuperado algo, pero el precio de la arrogancia de Luis seguía siendo altísimo, dejando una cicatriz emocional que el dinero difícilmente podría borrar por completo esa noche. La escalada dramática cerraba con la incertidumbre de saber si lo recuperado sería suficiente para restaurar la paz en el hogar o si el daño era ya irreparable. Luis miró sus manos sucias y luego a su madre, comprendiendo por primera vez que la verdadera basura no era el colchón, sino su forma de tratar a quien le había dado todo. El viaje de regreso a casa sería el más largo de sus vidas, cargando con los restos de un tesoro que ahora pesaba más que cuando estaba intacto dentro del cuarto. La justicia poética empezaba a manifestarse, pero el camino hacia la catarse total aún requería un sacrificio mayor, de parte del hijo que creyó ser el dueño de la verdad. El regreso a la humilde vivienda en la camioneta de don Esteban fue un tránsito entre la muerte y la vida, con el paquete rescatado reposando sobre las piernas de doña Carmen como un fardo de esperanza herida. Al llegar, la noticia de la odisea ya se había esparcido por la cuadra, y los vecinos que antes juzgaron el descarte ahora se agolpaban en la acera para ser testigos del desenlace de aquella locura. Luis Alberto ayudó a su madre a bajar, cargando él mismo los restos del envoltorio plástico, sintiendo que cada paso hacia la puerta era un juicio final sobre su propia existencia. Una vez adentro, bajo la luz mortecina de la sala, colocaron el contenido sobre la mesa de madera donde tantas veces habían comido en silencio, rodeados de una expectación que cortaba la respiración. Con dedos temblorosos y el corazón latiendo en la garganta, Luis comenzó a retirar las capas de plástico negro y cinta industrial que su madre había colocado años atrás con una previsión casi profética. La primera gran revelación ocurrió cuando, al rasgar la última capa, un fajo de billetes de $100, envuelto en papel encerado, cayó sobre la mesa con un sonido sólido y rotundo. Doña Carmen no miró el dinero. Sus ojos nublados buscaban desesperadamente algo más pequeño y ligero, algo que el dinero no podía comprar ni el tiempo reemplazar. De entre los dobleces del plástico, Luis extrajo un sobre de cuero desgastado que contenía las cartas que su padre había enviado desde los campos de California antes de morir. Al abrirlo, el aire se llenó de un olor a lavanda vieja y tabaco, un aroma que instantáneamente transportó a Carmen a una época donde no era una viuda sola, sino una mujer amada.
Luis Alberto tomó la primera carta, la que estaba en la parte superior, y notó que, aunque los bordes estaban manchados por los jugos de la basura, el centro permanecía milagrosamente seco y legible. Con la voz entrecortada por un sollozo que ya no pudo contener, comenzó a leer en voz alta las palabras de un hombre que desde el pasado le hablaba directamente a su alma extraviada. El padre escribía con una caligrafía esforzada, describiendo cómo cada dólar ahorrado era un ladrillo para el futuro de su hijo, pero enfatizando una instrucción que cambiaría todo. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque tu madre ha decidido que ya eres un hombre digno de cuidar lo que con tanto dolor construimos, leyó Luis, mientras las lágrimas caían sobre el papel. La carta continuaba explicando que el dinero no era para lujos, sino para que Luis fuera el guardián de la tranquilidad de doña Carmen en su vejez, el protector de su paz. En ese momento, Luis Alberto comprendió que su madre no era una anciana terca, sino la albacea de una promesa de amor que él casi destruye por completo. La revelación moral fue más poderosa que el hallazgo material. Luis se dio cuenta de que su padre siempre confió en que él se convertiría en un hombre de bien, no en el tirano que fue esa tarde. El punto de virada definitivo ocurrió cuando al final de la carta, el padre mencionaba que doña Carmen era el corazón de la casa y que su sabiduría era el verdadero tesoro de la familia. Luis miró a su madre, que sostenía contra su pecho la escritura original de la casa, y sintió que una venda caía de sus ojos cegados por el egoísmo. Marisol, que observaba desde la puerta, rompió el silencio para revelar la última pieza del rompecabezas, el comprador. Del local de la esquina era un viejo amigo de la familia que quería ayudar a Luis. Carmen había estado negociando en secreto para que su hijo tuviera un patrimonio propio, moviendo los hilos desde su colchón viejo para salvarlo del fracaso que él mismo se provocaba. Esta noticia fue el golpe de gracia para la soberbia de Luis, quien se dio cuenta de que mientras él la despreciaba, ella lo estaba salvando. El protagonista cayó de rodillas frente a su madre, ocultando su rostro en el regazo de la mujer a la que horas antes había humillado frente a todo el barrio de Guadalajara. No pedía dinero, no pedía el negocio, pedía que el peso de su propia vergüenza no lo terminara de hundir en el abismo de la culpa absoluta. Doña Carmen, con la grandeza que solo tienen las madres, puso su mano callosa sobre la cabeza de su hijo, iniciando el proceso de una redención que parecía imposible en el vertedero. La atmósfera de la casa cambió radicalmente. El vacío que dejó el colchón ya no se sentía como una pérdida, sino como un espacio limpio donde se podía empezar a escribir una nueva historia. Luis Alberto se levantó con una determinación que nunca antes había sentido, una claridad que solo nace del dolor más profundo y la revelación de la propia pequeñez. Sabía que recuperar el dinero era solo el principio y que la verdadera prueba sería demostrar que podía ser el hombre que su padre describió en aquellas cartas empapadas de nostalgia. El punto de virada se consolidó cuando don Esteban, desde el umbral, les informó que el dinero estaba completo y que el título de propiedad era válido a pesar de las manchas de suciedad. Los vecinos, al ver la luz encendida y escuchar los llantos de reconciliación, comenzaron a retirarse, dejando a la familia en la intimidad necesaria para reconstruir sus lazos rotos. La historia había dado un giro de 180 grados, de la miseria del descarte a la riqueza de la verdad compartida entre los restos de un mueble viejo. Luis tomó las cartas y el dinero los guardó en un lugar seguro y prometió que esa misma noche velaría el sueño de su madre, sentado en una silla junto a su cama vacía. La transformación del antagonista en alguien consciente de su pecado marcaba el camino hacia un clímax donde la verdad saldría a la luz de manera definitiva y pública. Ya no había vuelta atrás. El hijo que despreciaba el pasado acababa de ser rescatado por él, en una lección de humildad que Guadalajara recordaría por mucho tiempo.
La mañana siguiente, en el barrio no trajo el olvido, sino el momento de la verdad absoluta frente a la comunidad que fue testigo de la infamia. Luis Alberto no se escondió en su vergüenza. Por el contrario, abrió las puertas de la casa de par en par, permitiendo que el aire fresco de Guadalajara barriera los restos del resentimiento acumulado. Con el rostro lavado, pero marcado por el cansancio de una noche de vigilia, salió a la banqueta cargando no el dinero, sino las cartas de su padre y la dignidad recuperada de su madre. El vecindario se detuvo, sintiendo que el aire vibraba con una electricidad diferente, una tensión que ya no era de odio, sino de una inminente justicia poética. Frente a los mismos vecinos que lo vieron arrastrar el colchón con desprecio, Luis Alberto se paró con la cabeza baja y la voz firme, llamando a todos a acercarse para escuchar su confesión. No buscaba aplausos ni lástima, buscaba que la verdad fuera tan pública como lo fue la humillación que le propinó a doña Carmen el día anterior. Con las manos temblorosas mostró los documentos rescatados del fango, revelando ante los ojos incrédulos de la gente que lo que él llamó basura era, en realidad, el testamento de amor de una madre. El silencio que se produjo fue tan profundo que el llanto contenido de una vecina se escuchó como un trueno en medio de la calle. Doña Carmen salió al umbral, vestida con su mejor ropa de domingo, apoyada en el brazo de Marisol, luciendo una serenidad que contrastaba con la agitación de su hijo. Luis se volvió hacia ella y frente a todos se arrodilló sobre el cemento caliente, depositando el paquete del dinero y las cartas a los pies de la mujer que lo sacrificó todo. Fui un ciego, un cobarde que despreció el tesoro más grande por seguir la sombra de un orgullo falso, gritó Luis, y sus palabras resonaron en las paredes de las casas vecinas. La verdad estaba finalmente fuera, desnudando la ingratitud del hijo y elevando la figura de la madre a una altura casi sagrada. En ese momento de máxima intensidad, Luis Alberto comenzó a leer la carta donde su padre le pedía cuidar a doña Carmen como al corazón de la casa, su voz quebrándose en cada línea. Los antagonistas internos de Luis, su soberbia y su impaciencia, fueron derrotados públicamente por la fuerza de las palabras de un hombre muerto que aún tenía autoridad sobre su hijo. Los vecinos, que ayer murmuraban con desprecio, ahora lloraban abiertamente al comprender la magnitud del sacrificio silencioso de la costurera. La catarsis era total. La atmósfera de la periferia se transformó de un escenario de crueldad a un santuario de redención colectiva bajo el sol tapatío. De pronto, un coche elegante se detuvo frente a la casa y de él bajó el comprador del local. Un hombre que representaba la oportunidad que Luis casi destruye con sus manos. Luis Alberto, lejos de actuar con la arrogancia de antes, se acercó al hombre y le entregó el dinero sucio, pidiéndole que el negocio se pusiera a nombre de doña Carmen y no del suyo. Yo no merezco ser el dueño de nada hasta que aprenda a ser un hijo digno de esta mujer, declaró Luis, provocando un murmullo de asombro entre los presentes. Fue el momento de mayor impacto, donde el dinero perdió su valor material para convertirse en un símbolo de reparación moral. El clímax alcanzó su punto más alto cuando don Esteban, el recolector de basura, apareció de nuevo para devolverle a doña Carmen el resto de los objetos personales que sus compañeros habían rescatado de la prensa. Entre los escombros de tela, Carmen encontró un pequeño relicario que contenía la foto de su boda, el único objeto que pensó perdido para siempre en la inmensidad del vertedero. Al ver a su madre abrazar esa pequeña pieza de metal oxidado, Luis Alberto comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los dólares, sino en la paz que emanaba del rostro de la anciana. La justicia no llegó a través de la policía o de tribunales, sino a través del reconocimiento público del error y la restauración de la jerarquía del amor. La tensión que se
había construido desde el primer párrafo se liberó en un abrazo público entre madre e hijo, un gesto que selló el perdón ante los ojos de toda la comunidad de Guadalajara. Ya no había espacio para los reproches ni para la vergüenza social. La verdad había barrido con las mentiras que Luis se contaba a sí mismo para justificar su amargura. Los antagonistas, representados por la frustración y la pobreza espiritual de Luis, habían sido expuestos y vencidos por la lealtad inquebrantable de doña Carmen. El clima emocional dejó a los espectadores del barrio con una sensación de alivio, como si ellos mismos hubieran sido rescatados de la misma montaña de basura. Marisol se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Carmen, validando con su presencia que la lucha de la costurera había valido la pena después de tantos años de soledad. Luis Alberto miró a su alrededor y se dio cuenta de que, por primera vez en meses, no sentía el peso del fracaso, sino el peso de una responsabilidad sagrada que aceptaba con humildad. El dinero sobre la mesa ya no era una carga o un motivo de disputa, sino la semilla de un nuevo comienzo sembrado en la tierra de la verdad. La confrontación final con su propia conciencia lo había dejado exhausto, pero por fin estaba libre de la prisión de su ego. El aire en la calle parecía más ligero, y el sol de mediodía ya no quemaba con la misma hazaña, como si la naturaleza misma celebrara el triunfo de la dignidad sobre el desprecio. Luis ayudó a su madre a entrar a la casa, pero esta vez lo hizo con una delicadeza que nunca antes había mostrado, tratando a la anciana como el tesoro que siempre fue. Los vecinos comenzaron a dispersarse, pero sus conversaciones ya no eran de crítica, sino de reflexión sobre sus propias familias y los secretos que guardaban sus propios hogares. El clímax cerraba la herida abierta, dejando el terreno listo para un desfecho que restauraría completamente el orden roto por la arrogancia. Doña Carmen se sentó en su vieja silla de costura, mirando el espacio vacío del cuarto con una sonrisa de paz que Luis nunca olvidaría por el resto de su vida. Ella sabía que el colchón se había ido, pero que en su lugar había recuperado a su hijo, un cambio que cualquier madre del mundo aceptaría sin dudar ni un segundo. El impacto de la verdad había transformado la podredumbre del vertedero en el abono para una nueva relación basada en el respeto y la gratitud mutua. Guadalajara guardaría esta historia en susurros, como una leyenda urbana sobre lo que realmente importa cuando todo lo material se convierte en basura. Finalmente, Luis Alberto cerró la puerta de la calle, no para aislarse, sino para proteger la intimidad de una familia que acababa de nacer de nuevo entre las cenizas de un colchón viejo. La sensación de justicia era palpable en cada rincón de la pequeña sala, donde el aroma de las cartas del padre parecía llenar el vacío que la pobreza había dejado. El clímax terminaba con una imagen de redención absoluta, donde el hijo, antes verdugo, se convertía en el guardián eterno del legado de sus padres. La verdad los había hecho libres, y el precio pagado, aunque alto, había sido necesario para salvar el alma de un hombre que se estaba perdiendo. Semanas después del incidente que sacudió los cimientos de aquella calle en Guadalajara, la pequeña casa de ladrillo desgastado ya no lucía como un monumento al olvido, sino como un hogar en reconstrucción. Luis Alberto, cumpliendo su promesa de enmienda, utilizó los ahorros que le quedaban tras asegurar el local para pintar la fachada y reparar las grietas que tanto lo atormentaban. Sin embargo, el cambio más profundo no estaba en el cemento o la pintura, sino en la forma en que él caminaba por esos pasillos, siempre atento al bienestar de doña Carmen. La arrogancia que antes nublaba su juicio había sido reemplazada por una madurez silenciosa, la de un hombre que entiende que el respeto es el cimiento de cualquier progreso verdadero. En el cuarto de doña Carmen
Carmen, ahora renovado con colores claros y ventilación adecuada, descansaba un colchón nuevo, comprado por Luis con el sudor de su primer trabajo estable como ayudante de don Esteban. Este nuevo mueble no pretendía reemplazar al anterior, pues Luis sabía que lo que se perdió en el vertedero era irreemplazable, sino que servía como un símbolo de su compromiso con el descanso de su madre. Cada noche, antes de retirarse, Luis se aseguraba de que las sábanas estuvieran limpias y de que el vaso de agua de la anciana estuviera lleno, transformando el servicio en su oración diaria de perdón. La habitación ya no olía a humedad, sino al aroma de los jazmines que doña Carmen cultivaba ahora con renovado entusiasmo en el pequeño patio trasero. El negocio de la refaccionaria abrió sus puertas finalmente, pero bajo un nombre que conmovió a todo el barrio: el legado de Carmen. Luis Alberto entendió que su ser el jefe absoluto, sino el administrador de un sueño que su madre y su padre costuraron con hilos de sacrificio durante décadas. Aunque el dinero recuperado no fue suficiente para cubrirlo todo, la ayuda de los vecinos y el apoyo de don Esteban permitieron que el local prosperara rápidamente en esa zona popular. Luis trabajaba desde el alba, pero siempre regresaba a casa para almorzar con su madre, valorando cada minuto de conversación que antes despreciaba como una pérdida de tiempo innecesaria. Doña Carmen recuperó su dignidad no solo ante los ojos de su hijo, sino ante toda la comunidad, que ahora la trataba con un respeto que rayaba en la veneración. Se la veía caminar por la banqueta con la espalda más erguida, saludando a Marisol y a los demás con una sonrisa que ya no ocultaba miedos ni secretos dolorosos. Las cartas del padre, debidamente restauradas y enmarcadas, colgaban ahora en la sala principal como un recordatorio constante de que el amor sobrevive incluso basura y al desprecio. La escritura de la casa, limpia y segura en una caja fuerte, representaba la paz mental de una mujer que cumplió con su misión de proteger el patrimonio familiar. Don Esteban se convirtió en un amigo cercano de la familia, siendo invitado frecuente a las cenas donde se celebraban los pequeños triunfos cotidianos de la refaccionaria. El recolector de basura recordaba a Luis, con un brillo de orgullo en los ojos, que la verdadera limpieza de una casa comienza por sacar el orgullo y la ingratitud del corazón de sus habitantes. La transformación de Luis Alberto fue tal que los jóvenes del barrio comenzaron a buscarlo para pedirle consejos, viendo en él no al hombre que fracasó, sino al que supo levantarse. La historia del colchón se convirtió en una lección moral que pasó de boca en boca, recordándole a todos que las apariencias de pobreza suelen esconder tesoros de una lealtad inquebrantable. La relación entre madre e hijo alcanzó una profundidad que nunca habrían logrado sin haber pasado por el fuego de la crisis y la humillación del vertedero municipal. Ya no había gritos ni portazos. En su lugar reinaba un silencio cómodo, lleno de la complicidad de quienes han compartido una tragedia y han salido de ella tomados de la mano. Luis aprendió a escuchar las historias de la costura de su madre, entendiendo por fin que cada prenda que ella remendó era una lección de paciencia y amor incondicional. Doña Carmen, por su parte, permitió que su hijo tomara decisiones, confiando en el hombre nuevo que nació la noche en que se arrodilló entre los desperdicios. Las consecuencias de los actos de Luis fueron duras, pues perdió parte del dinero y documentos irrecuperables, pero la ganancia espiritual superó cualquier cifra en dólares que el colchón pudiera haber albergado. Aprendió que la vida no se trata de tener lo más nuevo, sino de cuidar lo que tiene alma, y que una madre es el único ser capaz de sacrificar su propio descanso por el futuro de un hijo. La gratitud se convirtió en el motor de su existencia, alejando para siempre los fantasmas del resentimiento y la vergüenza social que antes lo consumían. El cierre moral de la historia fue completo cuando Luis, en un acto de justicia poética, donó un colchón nuevo a una familia necesitada del barrio cada vez que el negocio alcanzaba una meta. La paz que
que ahora reinaba en la pequeña casa de Guadalajara era un testimonio de que la redención es posible incluso cuando parece que todo se ha convertido en desperdicio. La imagen final de la historia muestra a doña Carmen y a Luis Alberto sentados en la entrada de la casa al atardecer, compartiendo un café mientras observan el movimiento de la calle que antes los juzgó. No necesitaban lujos ni grandes mansiones para sentirse los dueños del mundo. Les bastaba con saber que la verdad estaba de su lado y que el nombre de su padre era honrado diariamente. El despecho restauró no solo la economía familiar, sino la fibra moral de un hijo que estuvo a punto de perder su alma por un arrebato de soberbia. Marisol, desde su ventana, ya no miraba con desconfianza, sino con una paz profunda al ver que su amiga finalmente disfrutaba de los frutos de su larga espera y su fe. El barrio popular seguía siendo el mismo, con sus carencias y sus ruidos, pero para Carmen y Luis, el mundo se había transformado en un lugar lleno de luz y posibilidades reales. La consecuencia de los actos de Luis fue la pérdida de la inocencia, pero el nacimiento de una conciencia que lo guiaría por el resto de sus días como un hombre íntegro. El cierre de esta narrativa deja al espectador con la certeza de que nada está perdido mientras exista el perdón y la voluntad de reconocer nuestros propios errores. Al final, la historia de doña Carmen no fue sobre un colchón viejo, sino sobre la resistencia del espíritu humano frente a la incomprensión de los seres que más amamos. El desprecio de Luis se transformó en una devoción que restauró la dignidad de la costurera, dándole un final de vida lleno de la seguridad y el afecto que siempre mereció tener. La pequeña casa heredada del padre ya no era una carga, sino un santuario de memorias que ahora se valoraban como el oro más puro sobre la tierra. Guadalajara vio en ellos el ejemplo de que la familia es el único refugio verdadero cuando las tormentas de la vida intentan arrastrarnos hacia el basurero del olvido. El sol se oculta tras los cerros y Luis Alberto le ofrece la mano a su madre para ayudarla a levantarse y entrar a la casa, donde el calor del hogar los recibe con la promesa de un mañana mejor. Ya no hay secretos bajo el colchón, porque ahora todos los tesoros están a la vista, en sus palabras, en sus gestos y en el respeto mutuo que nada en este mundo podrá volver a destruir. La historia termina con una nota de esperanza absoluta, cerrando el ciclo de dolor para dar paso a una vida donde la dignidad de una madre es la ley suprema. El perdón ha sanado las heridas y el amor, ese que se costura día a día, ha triunfado definitivamente sobre la basura del orgullo. Esta historia nos enseña que lo que a veces consideramos basura es en realidad el tesoro más grande de otra persona. ¿Qué opinas de la actitud final de Luis Alberto? ¿Crees que el perdón de una madre lo cura todo o hay errores que dejan huellas imborrables? Queremos leer tu opinión en los comentarios.